Hola, estamos en un podcast más enfocado en la construcción, Bricks and Tech, su host Cris Elizondo, y hoy estoy súper feliz porque me encanta tener chicas en el podcast. Hoy me acompaña Alicia Jaime y Ivana Soleil. Celey, casi. Celey. Estaba tratando de aprenderme esos apellidos. Por cierto, ¿de dónde son? ¿El apellido? Mi apellido es húngaro. Bueno, entonces tengo una excusa. Sí. Mi apellido es de Hungría, sí. Muy bien. Y vienen en representación de Ecoacabados. Y entonces, primero quiero que me cuenten un poquito de ustedes. Ya aprendí que es húngaro, pero también quiero que me cuenten un poquito de su formación y de paso que me cuenten sobre Ecoacabados. Ok, bueno, mi formación, soy arquitecta de profesión, anteriormente también había estudiado contabilidad, entonces trabajé por mucho tiempo en lo que fue la parte de finanzas y después de 10 años paso a lo que es la parte de arquitectura. Entonces es algo que también me ha ayudado un poco en los proyectos a fusionar los conocimientos de las dos carreras. Y súper diferentes, contabilidad y arquitectura. Súper diferentes, pero ya cuando uno está en el proceso de ventas, de productos, de realizar presupuesto y demás, pensaría como que no lo iba a utilizar, pero realmente están ligados. Totalmente. ¿Y vos? En mi caso, bueno, yo soy la chiquita de la oficina. Yo también soy arquitecta de formación en la Universidad Veritas y yo, bueno, más que todo es la parte de diseño, siempre me ha apasionado mucho. Entonces, cuando llegué a Ecoacabados era como, uy, ¿será que voy a lograr diseñar? O es más como asesorar y demás. Y he tenido la dicha que he podido meter como manita y ayudar a los clientes y arquitectos a poder como buscar soluciones de una manera más creativa o formas que no tienen como que no habían pensado antes. Entonces sí está como toda esa parte de cómo vender, pero no solo vender, sino cómo diseñar y vender la idea del producto, porque eso es cuando vemos el producto es como, qué chévere el producto, pero creo que siempre hay más allá de lo que es solo un producto como tal, un piso o un revestimiento o demás. Sí, como llega a aplicarlo a nivel de solución, porque a veces es como queremos un acabado, pero de pronto no saben qué acabado, o cómo colocarlo, instalarlo, y ahí entra no el 100% del diseño, pero sí una gran parte, que es guiarlos en toda la parte técnica. Definitivamente la asesoría hace la diferencia, es mucho de lo que hemos conversado en este podcast. Pero cuéntenme un poco más sobre Ecoacabados. Bueno, Acabados es una empresa costarricense, nace de la necesidad de buscar soluciones más allá, bueno, inicia como soluciones acústicas, pero veo esta oportunidad de, ok, podemos hacer algo más desde el tema sostenible. Ahorita creo que ven, todo esto son las que son LEED Certifications y está como esta exigencia de tenemos que ser sostenibles, porque si sabemos, la construcción no es 100% sostenible, pero creo que por medio de formas de construir productos, acabados, sí podemos aportar como ese granito de arena en ayudar en temas de sostenibilidad. Entonces, Ecoacabados nace de productos sostenibles, tanto maderas como productos acústicos. Sí, de ayudar lo que sería el impacto ambiental en todas las construcciones, y claro, todos los productos con los que trabajamos tienen certificaciones, son productos que tienen garantía de muchísimos años, que eso también ayuda con la parte de mantenimiento, sostenibilidad en general. Y claro, como lo decía Ivana, nace de las soluciones acústicas, que muchos de los productos con los que trabajamos son reciclados. Entonces, sí, súper interesante. Y algo importante es que cuando explicamos sobre los materiales, nos gusta mucho como cuál es el proceso de creación del material, cómo se forma, porque a veces vemos como un material acústico, pero no sabemos que de pronto es un reciclado de botellas. Entonces, ¿cuál es el que tienes ahí arriba? Es PET y está hecho de reciclado de botellas. Súper interesante. Ahora, no solo es distribución de materiales, porque precisamente parte de lo que me están contando es que viene la asesoría detrás. Entonces, el servicio completo de Ecoacabados incluye esa asesoría, es más distribución de materiales. Cuéntenme un poquito como para terminar de entender. Realmente es un proceso bastante integral. Entramos desde la fase de diseño, entonces vemos muy de la mano con todas las firmas de arquitectura, vemos el proyecto, todo, y ya luego, por ejemplo, nos dice, ok, andamos buscando un acabado madera, un acanalado, un acondicionamiento acústico al espacio. Cuando lo vemos en muestra, de pronto no es lo mismo percibirlo en proyectos de referencia, con la experiencia que tenemos nosotros viendo otros proyectos ya instalados y las capacitaciones por medio de los agentes de marca. Entonces ya conocemos y le damos toda esta asesoría.
Entonces ahí introducimos el material, vamos como la parte de instalación, cómo se tiene que colocar, porque va muy de la mano con otras áreas, como desde los soportes, si tiene iluminación, cómo tiene que dejar las salidas juntas, y nuestros materiales son materiales que se utilizan tanto para interior como para exterior. Entonces es ver qué buenas prácticas se tienen que realizar también para que tengan una adecuada instalación y que eso venga desde el momento del diseño. Porque luego cuando llega la etapa de construcción, que venga todo resuelto, que muchas veces, a veces, bueno, en general en la construcción se terminan de resolver cosas o se cambian, entonces es llevarlo muy de la mano para que esto venga prácticamente resuelto desde la etapa de diseño, que es ahí donde los vamos guiando, y también mucho en la parte de presupuesto, que es como la parte más importante del proyecto, porque es como queremos todas las fachadas en madera, pero tenemos este presupuesto. Claro. Entonces es algo que nos pasa mucho también, es como, bueno, ¿por qué su producto y no teca? ¿Por qué su producto y no otra madera? Eso, creo que esa es como la propuesta de valor que nosotros damos como empresa, o que la empresa da como en general, es como, ok, sí, puede que tenga un costo mayor, pero nuestras maderas no están tratadas con ningún químico. No tenemos ese tema de que pasan por un montón de procesos dañinos. Entonces sí nos damos, y también el tema de la garantía, que no hay que estar poniéndole químicos para mantenerlas, no hay que estar dándole mantenimiento constante. Entonces aparte de eso también ofrecemos estos, unos aceites, ahorita que empezamos a hablar más de los productos, unos aceites que son también naturales, entonces sigue dentro de nuestra línea de eco-amigable, y también siento que algo como muy bonito de la empresa es toda esta parte como de trabajo en equipo. Como que nosotros mismos dentro de la oficina es como tengo este proyecto, entonces tenemos a Gabriela, tenemos a Ariel, a doña Clara, y entonces estoy Alicia y yo que hablamos como, bueno, ¿qué piensas tú que podríamos hacer? Invitamos, nos encanta recibir a nuestros clientes en el showroom para sentarnos, diseñar. Creo que ese como tema de hacer taller dentro del showroom es muy lindo, y no solo como, ok, tenga, le vendo el material, sino como tener esta conexión con el cliente, porque al final del día sí se hace una casa, se hace un edificio, pero nuestros materiales van a ver o están en presencia de, no sé, una pedida de mano o una graduación del primer hijo, del segundo hijo. Entonces, en caso de una casa, que también trabajamos mucho con residencias, o en abrir una nueva oficina, entonces que en este caso Adecuados está presente en esa nueva oficina para esta persona. Entonces creo que va también por ahí. De los temas que he mencionado me salen un montón de preguntas, pero creo que vamos a tener que ir trabajándolas una a una. Y una es, me voy a devolver a lo que estaban mencionando de que no tienen químicos, que definitivamente está relacionado a sostenibilidad, pero también mencionaron garantía. Y entonces ahí me entra la duda, porque es un mito a veces de que uno dice, más bien necesito químicos para que más bien el material dure mucho tiempo, o esa es la justificación que hemos tenido a lo largo del tiempo. Entonces cuando me dicen está en estado natural, uno dice, ¿va a durar? ¿Cuánto dura? ¿Qué garantía tengo? Toda esa parte, hablen un poquito de esa parte del respaldo y garantía. Ok, la garantía, por ejemplo, en los productos de madera va de 20 a 25 años, y esto nos ayuda mucho cuando estamos desde la etapa de diseño, porque ahí vemos la solución de cómo se tiene que instalar correctamente el material también para que tenga esta garantía. Algo que suele suceder mucho en las fachadas es que si la colocas hasta el final del suelo, pues cuando llueva va a salpicar, entonces es un tema más estético que te va a ensuciar la madera. Entonces, como la parte de asesoría, nosotros decimos, ok, tiene que instalarlo 15 centímetros de suelo, o si no 30, cómo colocar la pieza, para el tema de la estética a nivel de instalación de material, no tenga como esta suciedad que luego se vaya a ver a los 3 meses, nos digan como, ok, el material, y es realmente algo natural, que llueve, salpica la lluvia y demás, pero el tema de garantía es algo que les llama bastante la atención, y realmente es un plus para la empresa, porque a veces nos dicen, bueno, tantos años de garantía, de pronto dicen, ok, ya luego no sé si estaremos acá para tener la garantía, para aplicar la garantía, pero sí, son productos que ya están certificados y que lo tenemos instalado en diversas cantidades de proyectos, no solamente en Costa Rica, sino a nivel global, que no han tenido problema absolutamente en nada por el tema de la garantía. Yo siempre bromeo con mis clientes, como no es que Dazo, que es una de nuestras marcas que manejamos, tiene más años de garantía que yo. Sí. Que yo años. Entonces va por ahí, y creo que también la gente cree que asume una vez que para poder que algo dure o que algo sea bueno, tiene que estar relacionado directamente con químicos, como usted dijo. Creo que va también como, hay otras soluciones, hay otras alternativas que se pueden hacer con resinas naturales, con el tema de la temperatura, que es lo que llega a ser una madera termotratada. Entonces que llegan a X
temperatura, entonces logra secar la madera, entonces ya no, la madera ya no tiene esa glucosa, no tiene esa resina que es lo que atrae termitas, insectos y demás. Entonces sí hay alternativas. Entonces creo que eso es como que sí, bueno, puede ser que cueste un poquito más, pero al final del día uno tiene que estar dependiendo de, tengo que estar exactamente cambiándola, se va a dañar. O aplicándole esto, llamando a alguien que me dé mantenimiento. De pronto nos pasa mucho que cuando vemos proyectos es que vemos una madera que de pronto no es la que trabajamos y tiene reventaduras, tiene estas fisuras, están pandeadas y es como tenemos que estarlo cambiando cada 2 años. O sea, se nos ve súper bonito cuando lo instalamos, pero es algo constante de cambio que el cliente no quiere. Y claramente tienes una casa, en lugar de vas a habitar, no tienes planeado estar cambiando un material cada 2 años. Sí, y cuando decimos que el costo es mayor, estamos hablando del costo inicial, porque cuando vemos toda la vida útil del proyecto, al final de cuentas es una inversión inteligente hacerlo con materiales de calidad. Otra de las preguntas de este inicio de conversación que me quedaron fue la parte de instalación, porque ustedes mencionan, asesoramos al cliente en la instalación para asegurarnos de que definitivamente esté una buena aplicación de los materiales, pero este servicio es de asesoría. ¿Qué pasa si un cliente definitivamente quiere que me instalen algo? O sea, ¿cuáles son el tipo de proyectos en donde entra Ecoacabados? ¿Tienen servicio de instalación o no? ¿Es solo la asesoría para que los arquitectos o los desarrolladores utilicen el material? Cuéntenme un poquito sobre esa parte. Mira, es que la parte de instalación realmente es muy interesante porque, como decía Ivana, cuando nos llega un proyecto, entonces es el material y el cliente siempre te va a decir, queremos la instalación. Nosotros ofrecemos el servicio completo por temas de garantía, porque de pronto lo instala alguien que no tiene esta expertise, entonces puede utilizar un clavo que no es adecuado, tal vez no es acero inoxidable, un grado marino que se requiere, por ejemplo, para las zonas costeras. Pero es la parte que es bastante dinámica a nivel de oficina, porque nos sentamos todos en una mesa y es a discutir cómo colocamos este material o vemos diseños que decimos, bueno, que está súper lindo, pero entonces tenemos que empezar a desarrollarlo en conjunto con los instaladores y los arquitectos. Es un trabajo bastante en equipo. Hacer maquetas, ver cómo va a quedar, ir al sitio, levantamientos, todo esto como para ir viendo si es funcional, si se va a adaptar. Y entonces sí creo que entra como esta parte de soluciones creativas que tenemos que traer o... Sí, la parte de exploración de maquetas es como la más bonita, porque lo vemos en un mock-up algo pequeñito y luego lo vemos con los arquitectos y es como así te va a quedar. Ya vemos la solución porque de pronto no saben cómo anclar las piezas o no se tiene el desarrollo final, entonces en esta exploración es que lo vamos viendo y ya cuando el cliente sí nos pide la instalación, damos toda la asesoría. Eso es un trabajo realmente en equipo. Sí. Mucho con los instaladores, que ellos son los que están en campo. Nosotros también hacemos visita al proyecto y vamos viendo cómo va quedando. Y sí, eso es como la parte más dinámica. Sí, siempre tratamos como estar súper involucrados con todo. Y ya inclusive cuando han habido como clientes como, no, yo la verdad es que solo quiero la madera, yo ok, yo le doy la madera, le doy el acústico, pero aquí tenga la ficha técnica y el manual de instalación para que la garantía la aplique. Y a veces como, nos manda una foto para ver cómo queda o estar así como para ver al final cómo ellos, es bonito. Sí, también ya ver el material instalado en estos proyectos es como la experiencia más bonita porque no solamente lo ves en plano, en una imagen de un render, sino ya lo ves finalizado. Claro. A vivo y a todo color. Ahora, cuéntenme sobre, precisamente ya entremos en el tema de productos. Cuéntenme un poquito sobre esos productos, porque hemos hablado sobre la garantía, sobre toda esa asesoría que suena súper interesante, precisamente por toda esa colaboración que hay con el cliente, con los instaladores, con ustedes como expertos de materiales, pero entonces, ¿qué son esos materiales? ¿Qué es lo que nos ofrece propiamente Ecoacabados? Bueno, si quieres yo hablo de acústicos, todo lo de madera aquí. Bueno, tenemos varias marcas de acústicos, tenemos paneles de PET, que el PET es de plástico de botella reciclado, que es como lo que tenemos aquí arriba, que ayuda a toda la parte de reverberación. Reverberación. Y también tenemos slab panels, que ya viene siendo lo mismo, pero con MDF, con una chapeta de madera. También tenemos, hay unos que se llaman Petfelt, Petfelt, que a mí me encanta. Yo digo que este es como el do it yourself acabado, porque tiene un adhesivo atrás, entonces
tiene diferentes formas, texturas, entonces como vea, este es el perfecto para cuando yo tengo un proyecto en casa Y quiero instalarlo. y quiero instalarlo en mi cuarto, quiero, no sé, no quiero escuchar a mi hermano, por decirlo así, entonces tengo una manera como diferente. Y bastante sencilla. Y bastante sencillas. sencilla. Ajá. Después tenemos The Acoustic, que es una marca española, es de Barcelona. De hecho, por aquello de que no sepan, el plenario de la Asamblea Legislativa está todo hecho de Acoustic. Es de micro, o sea, como a simple vista se ve como que es de madera, pero realmente es un micro perforado con una chapeta de madera. Entonces ayuda como cuando están hablando, discutiendo, etcétera, no hay tanto eco, no hay tanto rebote De la parte del sonido. Y creo que sí, dije que la todo. parte interesante de Acoustic es que es bastante custom. Sí. Entonces, la infinidad de diseños, modelos y acabados es bastante grande. Entonces, ahí puedes hacerlo como en melamina, en chapeta de madera, puede ser en un MDF laqueado. También hay un material que es de cartón comprimido, que es reciclado, que tiene unas texturas súper interesantes. chéveres, Y sí. está este otro, el de Ducta, Ajá. que son MDFs que tienen una flexibilidad que pueden hacerlo para Para curvas o cosas así. Entonces ofrecemos un montón de... O sea, no nos vamos a encasillar en que no tiene que ser cuadrado, rectángulo, sino trabajamos con formas orgánicas. Entonces la verdad es que no hay... O sea, sí va a haber un límite hasta cierto punto, pero sí hay como que bastante flexibilidad a la hora de poder ayudarles con los acabados y demás, como ya en diseños o hasta dar nuevas ideas. Sí, y algo interesante, por ejemplo, lo que hablaba Ivana, es que estos materiales acústicos a veces decimos en qué lo utilizamos. O tengo mi casa, o si es un proyecto residencial, el material acústico es muy utilizado en la parte de oficinas, en la parte corporativa, en los estudios de grabación, cuartos de sonido. Si yo tengo mi sala de reuniones en mi casa y quiero aplicarle material acústico para acondicionar el espacio, es adecuado. O también si tengo un cine en casa. Entonces a veces es como donde lo aplicamos. Y ahí la parte es cuando ya vemos el diseño, entonces vamos ayudándolo por la guía de productos porque es una cartera bastante grande. Entonces con los arquitectos, ok, puedes utilizar este, si tienen como una referencia de lo que andan buscando, entonces ya lo vamos guiando. ¿Y cómo está? Porque ahora me mencionaste que habían productos que venían de España, me imagino que hay otros que vienen de otros lugares. ¿Tenemos inventario? ¿Es algo que se tiene que manejar contra pedido? Dependiendo, me imagino, de cada proyecto, porque así somos en construcción, dependiendo del volumen y del detalle y la personalización que se quiera. Pero ¿cómo se maneja esa parte? Ok, en los materiales tenemos una gran cantidad de lo que serían stock. Y lo que ya son más a la medida si se trabaja bajo importación. Acoustic es uno que siempre hay que, es como es de customized, entonces siempre hay que tenerlo como... Sí, porque puedes elegir lo que quieras. Y entonces, ¿cuál era el otro? Sí. Y Vox también. También. Y eso sí, los mantenemos en stock y los que ya son más customizables, digamos, hechos a la medida, según los acabados y el diseño que quiere el cliente, sí son bajo importación. Las importaciones tardan aproximadamente de 12 semanas, también dependiendo de cada marca y la ubicación donde está cada uno de esos distribuidores varía. Hay unos que van de 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas. Y en los otros acabados, que era la parte de maderas, que también trabajamos, que no habíamos hablado de ese, es que trabajamos con maderas que sería bambú fusionado. Ese es como uno de los más interesantes y es el producto estrella con el que inicialmente, o sea, nace lo que es Eco Acabados promocionando este material, que como nosotros conocemos la pieza de bambú como tal, lo que hacen es que la cortan en varias fibras y las meten en hornos, les extraen todos los nutrientes, los azúcares y luego ves unas camas sumamente altas de fibras de bambú y las compactan con planchas y lo que tienen es un 15% de resinas fenólicas, que es con lo que hacen las bolas de boliche, y el 85% bambú. Es un material bastante denso, es resistente al moho, a las termitas, o sea, no tienes que preocuparte por eso, más en Costa Rica. Y es un material que, o sea, es nuestro producto estrella, tenemos diferentes acabados y desde también trabajamos lo que es mucho material en stock, porque se mueve bastante. Y es interesante que hablen sobre la parte de acabados porque a veces uno piensa, bueno, viene este material que es sostenible, que me da todas estas ventajas, pero es seco, es este color, o sea, si quieres los beneficios del material, esto es lo que hay. Y precisamente lo que Ecoacabados está diferenciando en su propuesta de valor es que te está dando no solo materiales de calidad que te ayudan en la sostenibilidad, sino también con una variedad de personalización para la aplicación. Correcto.
Exactamente, sí. Entre los otros que también trabajamos, que no te había comentado, es el de la madera de pino nórdico, que es un material que viene de Finlandia. Divino. Es precioso, sí. Es muy, y huele delicioso, Sí. o sea, de verdad, huele Tienen que muy, tenerlo. sí, tienen que tenerlo porque donde uno entra hay un espacio de eso, uno sabe como, solo era madera, también Sí. es que la madera tiene esto de como La sensorial, de calidez, de como Sí. de acogedor. Acogedor del espacio. Ajá, exactamente. entonces esta la usamos pues para interiores y exteriores y para saunas. Sí. Entonces es una madera que es como un 3 en 1, por decirlo así. Sí, este material, algo interesante es que, bueno, al ser un pino nórdico son dos especies, el de abeto y el pino nórdico, le ves toda la veta de la madera como tal, entonces lo hace, como decía Ivana, súper cálido, súper bonito. Tenemos muchos proyectos instalados ya con lo que es la madera de pino nórdico, y ya verlos plasmados en los proyectos es como que te da toda esta sensación del espacio, y justamente los clientes a veces dicen como, ah, mira, pensé que me iban a poner como un material que era en plástico, y cuando ya lo vemos aquí acabados, entonces les termina gustando todavía mucho más la selección que hicieron, porque fue como de forma muy inteligente, vieron el mockup antes y cuando ya lo ven instalados, o sea, les ha gustado bastante. Y está la sala de exhibición, o sea, si un cliente no quiere irse a imaginar, puede ir y ver los materiales y poder entender toda esa experiencia que ustedes mismas están hablando. Sí, en el showroom ya pueden ver todas las muestras, tenemos varios mockups bastante grandes que ya puedes ver como lo que es la muestra instalada, que esto da una mayor visibilidad, digamos, como en dónde lo puedo colocar. Y también algo interesante es que cuando hacemos las capacitaciones con las firmas de arquitectura, llevamos realmente un equipaje bastante grande con todas las muestras y explicamos todo el proceso, porque no es lo mismo pues verlo en una imagen que ya tocarlo. percibirlo físicamente como todo acabado. Entonces como arquitectas siempre vamos tocando como paredes, viendo acabados y Entonces demás. aparte como sensorial, de hecho Sí. siempre que hacen la diferencia entre la de bambú y Luna Wood, es como, oh wow. Y me dice, ¿y esto es mejor que esta? Pues, no es que sea mejor una que la otra, es que simplemente tienen procesos diferentes. Exacto. Y se aplican de forma diferente. Por ejemplo, Dazo, que es la de bambú, esa la usamos mucho o es la que más recomendamos para exteriores. Para decks, exteriores, fachadas, todo eso. Y Luna Wood, a mí, por lo menos, a mí me encanta siempre recomendarla para paredes de acento. Eso tiene una particularidad que a mí que me parece muy, muy bonito. No sé, no todo el mundo le gusta, pero creo que es como que a mí me gusta realmente, es que torna gris por la naturalidad de la madera, pero no es como un gris así como gris concreto, sino que es como un gris. una platina gris realmente, y esto pasa cuando lo colocas en exterior. El material de estar expuesto al sol y la lluvia te va a ir cambiando el tono. Pero ese tono nórdico, o sea, se mueve muy lindo. 100% escandinavo, muy nórdico, entonces muy le da una sensación al proyecto bastante bonita. Entonces a veces el cliente dice, no, realmente yo quiero que el material me cambie del tono, y sí les gusta. Y eso es mucho cuando ven las imágenes, proyectos de referencia, es como, mira, este es el material, ya instalado de esta forma, y con el tiempo vas a ir viendo como todo producto natural, cómo va pasando el tiempo y el cambio que tiene. Entonces muchas veces lo que hacemos es que hacemos una maqueta y la enviamos al proyecto en plena construcción. Pueden dejarlo ahí y pueden ir viendo el proceso que va teniendo. Sí, para que también ellos puedan ver cómo va a ir evolucionando el material. Bueno, y ahora mencionaban que ustedes también dan el servicio de ir a capacitar a las firmas sobre todo este tipo de productos, para que también vayan aprendiendo sobre todas estas diferencias, porque definitivamente son diferentes y son muchos y hay aplicaciones para cada uno, y entonces la parte de la capacitación se vuelve vital. Sí, es como el primer punto de conexión que tenemos con las firmas y las constructoras. Sí, que no solo nos conozcan a nosotros como empresa, sino también los productos que estamos ofreciendo y cómo puede, tal vez, como un país como Costa Rica, revolucionar la forma en que estamos construyendo. Y más que ahorita tenemos zonas costeras bastante desarrolladas, y además como que todo el mundo le gusta usar madera, entonces que realmente podamos implementar la madera y que dure y que tenga una estética bonita, pero también aporte como esta parte de sostenibilidad, que es bastante, que ahora se está exigiendo aún más, de hecho. Sí, y también cuando hacemos la capacitación es ahí donde vemos la exploración, Sí. las consultas, las dudas y demás, y es cuando se vuelve bastante dinámico y bonito, porque no es solamente como, ese es el material que vamos a colocar en el proyecto, sino que cómo lo instalamos, vemos pesos, vemos dimensiones, y a veces es como, ok, no sabían que de pronto tenían también, no solamente para fachada,
o también para cielos o louvers. Y cuando lo ven también en proyectos de referencia que hemos instalado, es como muy bien lo fueron utilizando, entonces también le van dando una idea, una guía de cómo pueden irlo aplicando a los nuevos proyectos. Porque ahorita realmente tenemos bastante presencia en lo que es en la zona costera, como decía Vana, todo Guanacaste, el desarrollo es bastante fuerte, lo que es Pinilla, Zapotal, Papagayo, es donde prácticamente estamos viajando constantemente, viendo los proyectos, reuniéndonos con las constructoras, con las firmas de arquitectura, porque también como está el sector de la construcción muy desarrollado en Guanacaste, no es lo mismo hacer una capacitación virtual, Claro. Sí, o llegarles o solamente enviar las muestras, sino ya estar ahí con ellos y ver como todo el material, y a ellos también les gusta ver mucho la parte técnica en la instalación. Entonces es bastante interesante. Tenemos que dar una capacitación así tenemos como que meter, tal, o sea, acá, tenemos una de todos los capacitación. materiales. El podcast se nos va a quedar corto porque definitivamente, primero me parece súper interesante, pero hay mucho que conversar, hay mucho que entender, hay mucho que ver, y entonces se vuelve algo como que los 30 minutos no nos alcanza. Definitivamente. Entonces, ahorita lo que quiero más bien es como pedirles una serie de preguntas rápidas como para poder hacer ese cierre. Y una es, ¿cuál es ese cliente que están buscando? ¿A quién buscan? ¿Cuál es el cliente que las tiene que contactar? ¿Qué tan amplio puede ser? Pero en pocas palabras, ¿a quién nos estamos dirigiendo de parte de Ecoacabados? Bueno, realmente nos estamos dirigiendo a todas las firmas de arquitectura como primera instancia, que son los que están desarrollando el proyecto desde un inicio, que es lo ideal a todas las constructoras, porque también sabemos que a veces por temas de presupuesto cambia un poco el diseño a nivel de materiales y demás. Entonces es firmas de arquitecturas, que son ellos los que tienen el contacto directo con el cliente. Muchas veces también nos llega el cliente directo, como quiero esto para mi casa y demás, pero inicialmente son las firmas. Las constructoras, también los project managers que están en el proyecto, instaladores, como tal, porque también capacitamos a los instaladores para que puedan implementar el producto adecuadamente. Pero realmente es en general. Sí, para sí, todos. pero siento que también es como personas que quieran algo diferente, que quieran como sobresalir por algo diferente. Entonces creo que con nuestros productos pueden hacer eso, y también como dijo Alicia, como hay veces que llegan personas como, tengo un vecino que todos los días lo escucho, ¿qué puedo hacer como que sea rápido? Bueno, entonces sacamos toda la carta, preguntamos presupuestos y no sé qué, y es como, ok, ya. Creo que es más del tema como poder ayudarlos a tener como soluciones Y a veces rápidas, también, o en este caso, o también diferentes como gamas de productos para poder implementar dentro de los diseños. sí, cuando quieren algo sostenible, ecológico en su proyecto, es Ecoacabados. Sí. Y esa era parte de lo que también quería hacerle la siguiente pregunta. En pocas palabras, ¿cuál es la propuesta de valor que se tienen que llevar los que están escuchando este podcast? Si piensan en Ecoacabados, ¿en qué palabras se les tiene que venir a la mente? Materiales sostenibles. Sostenibilidad y estética. Muy bien. ¿Y cómo los localizan? Nos pueden localizar a través de nuestras redes sociales. Tenemos bastante presencia en lo que es LinkedIn, en la página web, o si no por correo. Nuestro correo o Instagram, o también estamos en Plaza Nonos, en el local 2. Sí, o ¿Y la página web es? ecoacabados.com o info@ecoacabados.com. Nosotros felices de recibirlos más bien. Sí. Ivana, Alicia, muchísimas gracias por darnos esta pincelada, estuvo súper interesante y ojalá que no sea la última vez de tenerlas aquí, porque creo que podríamos hablar montones sobre horas. Podemos pasar toda la noche. definitivamente de los materiales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast.